Hoy, octubre de 2020, estamos con nuestra estimada maestra Sonia Teresa Cruz Vasconcelos para hablar de su interesante trabajo sobre el uso tradicional de tintes vegetales para el teñido de textiles en la región Triqui de Laguna Guadalupe, en Oaxaca, en México. Esta entrevista es parte del acervo documental textual y sonoro de la bioculturalidad latinoamericana, desde la coordinación de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Buenas noches, querida Sonia. ¿Cómo Buenas estás? noches, querida doctora. Muy bien, muchas gracias. Pues, si gustas, vamos a proceder a esta entrevista que yo creo que a muchas de las personas que van a escucharla les va a interesar lo que tú nos tienes que decir. Te voy a cambiar Esperemos que sí. la pantalla completa para que sea tuyo el escenario. Muy Ahí bien. está ya. Y bueno, vamos a proceder a algunas de las preguntas, ¿sí? Que tenemos consideradas aquí. Primero, y antes que nada, ¿nos quieres decir quién es Sonia Cruz Vasconcelos? Sí, soy una mujer indígena, nací, crecí hasta los 15 años en la comunidad de la Laguna Guadalupe. Es una comunidad indígena triqui que se localiza en la sierra del estado de Oaxaca. Hablo la lengua, por supuesto. A los 15 años migré al Estado de México para realizar mis estudios en la Universidad Autónoma Chapingo, en la carrera de Ingeniería en Restauración Forestal. Posteriormente realicé una maestría en la en la maestría de Fisiología Vegetal en el Colegio de Postgraduados y actualmente estoy en el doctorado de Ciencias Forestales y Mejoramiento Genético. Ah, pues muy bien, pues para ser tan joven ya llevas una trayectoria importante, qué bien. A ver, platícanos, querida Sonia, ¿qué fue lo que motivó que tú escogieras esta investigación en la Laguna Guadalupe con lo que es los colorantes producidos tradicionalmente para textiles? Eh, Primero porque en las pláticas que tenía en ocasiones con mi abuelita, me comentaba que cuando era chica ella, pues los hilos de color eh, no se, no se compraban, se tenían que teñir, pero que ella ya, pues ya no, ella no tenía el conocimiento, que veía que su mamá, su abuelita lo hacían, pero pues ella no se interesó, no tanto porque, bueno, no tanto porque no quería aprender, sino que ella tuvo que emigrar también al Estado de México, a la ciudad, a trabajar desde muy pequeña para sostener a su familia, entonces ella no aprendió. Y en mi pueblo, desde que yo recuerdo, nosotros elaboramos huipil en telar de cintura porque es el traje típico. Pero pues siempre, o sea, yo sabía que siempre se había hecho con hilos industrializados. Y pues me nació esa curiosidad de preguntarle a otras abuelitas de la comunidad si ellas alguna vez habían teñido hilo o, o si sabían con qué se teñían los hilos. Y pues sí, afortunadamente encontré algunas abuelitas que todavía tenían ese conocimiento. Y pues de ahí surgió esa inquietud por saber con qué y cómo se tenían los hilos anteriormente. Ay, pues muy interesante, Sonia. Tú ahora que ya hiciste el estudio, que ya leíste más acerca de todo este asunto de los tejidos y los tintes tradicionales,
¿qué importancia le encuentras a usar colorantes naturales con respecto a los tintes obtenidos industrialmente? Los tintes naturales tienen una ventaja en relación a los sintéticos, porque los primeros no contienen componentes químicos perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Tanto así que algunos tintes naturales se usan en la alimentación, en la cosmética, en la farmacéutica, y pues los industriales pues sí tienen cierto grado de toxicidad por los químicos que se mezclan al hacerlos. Actualmente el uso de los colorantes naturales está resurgiendo porque surge esa necesidad de vivir en armonía con el medio ambiente y pues hay tantos recursos naturales que podemos usar para ese propósito. Y en respuesta al auge del consumo de plantas tintorias, pues se están tratando de rescatar pues, ciertas técnicas, ciertos conocimientos respecto a esos vegetales que se usan para ese propósito. Muy bien, sí, pues definitivamente ahorita lo que es, pues ese interés ambiental es algo que está fuerte, ¿verdad? Sobre todo porque se está viendo los grandes problemas derivados precisamente de una industrialización que en muchas ocasiones, pues efectivamente no toma en cuenta el ambiente y se utilizan técnicas, cosas que causan un fuerte deterioro, contaminación, sobre todo contaminación ambiental u otro tipo de problemáticas, ¿no? ¿Quiénes participaron como parte de esa investigación con sus saberes, con sus conocimientos? Básicamente fueron abuelitas de la tercera edad. La mayoría de las personas que transmitieron sus conocimientos y con las que prácticamente fui a aprender a teñir, pues fueron abuelitas de 65 años o más. Entonces, solo mi mamá, la señora Susana, que por interés propio y también preguntándole a las abuelitas, pues sabe teñir, pero también o sea, no lo aprendió porque su abuelita, su mamá se lo haya enseñado. Entonces, las pocas personas de la tercera edad que quedan en el pueblo son las que tienen ese conocimiento. Incluso, y lamentablemente, pues dos de las abuelitas que me transmitieron ese conocimiento ya no están con nosotros. Entonces, pues sí, son abuelitas ya de la tercera edad que pues se van, y si uno no rescata ese conocimiento, el conocimiento se va con ellas, ¿no? Claro. ¿Nos quieres decir los nombres de ellas? Sí, claro, la señora Natividad López Ramos, la señora Pascuala López, la señora Juana Hernández Aparicio, de entre las señoras de tercera edad, y como le comentaba, mi mamá, la señora Susana Vasconcelos Santiago. Muchas gracias. ¿Tienes idea de desde cuándo está este conocimiento tradicional en la comunidad? Más o menos aproximadamente de así a nivel de épocas, o ¿tienes alguna idea al respecto?
Es una técnica ancestral que se ha dado de manera simultánea con la elaboración de los hilos a partir de algodón y la elaboración de telares de cintura para vestimenta. Pues yo creo que desde los inicios de, de, de la humanidad, de cuando empezaron a ser sedentarios, buscar abrigarse no solo con pieles de animales, sino que ya con textiles. Eh, Hay una autora que se apellida Holland, que dice que los habitantes triquis pertenecían al grupo protomixteco, que habitó alrededor de 1500 antes de nuestra era. Entonces, yo creo que eh, es una técnica muy antigua. Ay, muy bien, fíjate nada más, 1500 años antes de Cristo, qué interesante. Muy bien, ¿nos quieres comentar cuál fue la metodología que tú empleaste para poder hacer este registro de todo lo que fue tu investigación? Pues fue aplicación de entrevista, pero más que nada fue una participación activa y directa en la elaboración de los tintes. Eh, Más que nada porque, como le comentaba, a la mayoría de las personas que contienen ese conocimiento son de la tercera edad. Entonces, muchas de las labores que implica el teñido requieren un esfuerzo físico. Entonces, sí tuvo que ser una participación activa. Yo a veces iba haciendo ciertas labores, las abuelitas me iban diciendo, hazlo así, es que tienes que raspar así, o bueno, en cada una de las etapas las abuelitas me iban guiando. ¿Y tú le viste a esa metodología alguna ventaja en la cual tú fuiste participante directa con respecto a otras metodologías que puede ser, pues sí, una observación directa, pero sin participación activa o un registro que se puede hacer, no sé, por vía de video o incluso una libreta? Y no queremos decir con eso que se eliminen esos métodos, pero hay algo que en esa participación activa, más allá de que te hayas cansado muchísimo haciéndolo y diciendo, wow, ¿cómo le hacen, cómo es que le hacen las abuelitas, ¿no? Para hacer esto. O sea, más allá de eso, ¿qué ventaja le ves a esta forma de metodología en la cual tú directamente pues se puede decir que elaboraste tintes, ¿no? Y teñiste. Eh, pues fue desde la forma de cómo agarrar el machete para el espejeado de la corteza, pues debe de ser en un canto inclinado de no más de 45 grados, porque si no, al estar ahí raspando, eh, puedes lastimar de más el árbol, o sea, puedes pegar, quitar corteza de más, entonces es dañino para el árbol. Agarrando el machete de esa forma, con un canto no mayor de 45 grados, pues básicamente vas quitando la parte superficial de la corteza. También, pues martajar la corteza en metate requiere de fuerza y técnica, no solo es agarrar y martajar, pues a la ahí se va, este, porque uno estaría desperdiciando mucha fuerza en eso. Y la corteza es mucho más duro que el nixtamal, por ejemplo. Entonces, sí hay que tener maña para hacer las cosas, ciertas cosas, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que nos dices, yo creo que si se pretendiera enseñar, por ejemplo, que eso es un tanto la idea de hacer esta videoplática, esta videoentrevista, que los mismos jóvenes de la Laguna Guadalupe aprendieran, además de este video,
entiendo que lo que sugerirías es que los muchachos también se acercaran a las personas que todavía saben hacerlo y haciéndolo se den cuenta de todo lo que tienen que imprimir de energía, de fuerza, de maña, ¿no? De la forma, de técnica para poder hacer las cosas, haciéndolas, ¿no? Directamente. ¿Cómo Sí, ves? claro. Sí, yo creo que la mejor manera de aprender algo es haciéndolo y definitivamente si pueden aprovechar todavía ese conocimiento y adquirir esas técnicas todavía con las personas que, que tienen ese conocimiento y que dominan la técnica, yo creo que sería lo mejor. Pues sí, eso está muy bien. ¿Nos puedes decir cuáles fueron los árboles, los nombres comunes de los árboles que utilizaron para la extracción de estos tintes? Sí, básicamente se categorizan en dos, en plantas silvestres y en plantas cultivadas. Muchas de estas plantas silvestres no tienen nombre en español, o a lo mejor sí, pero nosotros como triquis, dado que pues hablamos la lengua y a veces no investigamos o bueno, no les denominamos en español. Sí, básicamente algunas tienen nombre en triqui. El elite eh, es una que en triqui es un árbol. Hay un arbusto que no tiene nombre en español, pero que en triqui se denomina natona. Eh, Hay otro arbusto que tampoco tiene nombre en español, que es Trunita llana. Otro arbusto que se llama natona y la hierba del pericón. De las especies cultivadas está la guayaba, el míspero, el aguacate y el café. Fíjate, Eh, hasta el café. Sí, sí, voy a hacer una mención aquí. Yo recuerdo cuando me regalaste una blusa que hasta la fecha yo tengo teñida con café. Y sí, sigue teñida, ¿no? Entonces, fíjate, ¿quién iba a pensar que el café, aparte de ser una bebida deliciosa, puede servir para teñir, ¿verdad? ¿Nos puedes sí, mencionar? Sí, adelante. lo más importante es que pues esa parte que se aprovecha para el teñido, pues es lo que sería el desperdicio, porque es el fruto, es la cáscara del café. Entonces, sí se podría darle un uso más allá de composta, ¿no? Todo el pericarpio que rodea a la semilla del café. Fíjate qué Exacto. interesante. Muy bien. ¿Cuáles son los mordientes, los fijadores que se utilizan? Eh, Básicamente se usaron cal y ceniza. Eh, Fueron los dos que se usaron. Yo creo que porque son los fijadores que se han tenido pues a la mano básicamente desde que las personas empezaron a hacer esta técnica, ¿no? Yo creo que, bueno, no creo, una abuelita me dijo que la ceniza, pues fue uno de los primeros, bueno, que ella solo sabía eh, que la ceniza se ocupaba para el teñido. Entonces yo creo que por la disponibilidad de los, de los recursos, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo, pues a través del tiempo, ¿no? Para llegar a, cuando ya uno aprende una técnica o eso, dices, pues sí, se utiliza esto y esto, pero ¿cómo es que se llega a eso, ¿no? Finalmente, o sea, ¿cuántas pruebas, como en todo, ¿no? ¿Cuántas pruebas, cuántos experimentos?
en lo cotidiano tuvo que haber a través del tiempo para saber cuántas cosas no le habrán puesto, ¿no? Así distintas y que algunas funcionaban pocas y otras pues no, de plano, ¿no? Cuántas cosas debieron haber utilizado para llegar a esa conclusión y pues la ceniza definitivamente pues derivado, ¿no? De los hogares, de lo que salía de quemar leña, en fin, pues estaba disponible, ¿no? Qué Sí, interesante. ¿Nos así es. puedes comentar a grandes rasgos cuáles serían los procesos que sigue la extracción de los tintes y el teñido? Por favor, Sonia. Bueno, en primer lugar sería reconocer las especies, porque, por ejemplo, cuando yo fui a aplicar las entrevistas, las abuelitas me decían, este, no, pues es que se usan los frutos de natona. Y yo decía, pero ¿cuál es esa planta? Entonces, porque pues, si uno no conoce todas las plantas del monte, entonces, o sea, me iban diciendo algunas especies y algunas especies yo sí las había escuchado, sí las conocía, pero había especies que no, o sea, pareciera que ellas, pues sí, definitivamente tienen ese conocimiento. Entonces, pues en primer lugar, reconocer las especies y las partes vegetativas que se emplean en la tinción. Para el caso de la elite, la corteza interna. Para el natona es el fruto. En otros casos se usan las hojas o, como ya habíamos comentado, la pulpa del café. Ujú. Posteriormente sería la recolecta o la extracción de las partes que se emplean para la tinción. Un caso, bueno, un dato importante es que, por ejemplo, del elite, se eligen árboles ya adultos de más de 20 centímetros de diámetro. No puede ser un árbol eh, joven porque quitarle corteza a esa edad pues podría incluso matar al árbol, ¿no? Entonces sí, ya deben ser árboles adultos eh, y que resistan ese tipo de estrés que le vamos a provocar. En el elite, pues quitar la corteza con un machete, espejear primero la corteza externa y agarrar el machete adecuadamente para no profundizar la herida, que ya habíamos comentado que debía ser en un ángulo agudo y con el canto filoso del machete dirigido hacia abajo. Querida Sonia, ¿nos quisieras nada más aclarar a qué te refieres con espejear? Espejear es quitarle la corteza, pero poco a poco. Mm, Uh-huh. ok. Continúa, disculpa que te haya Ajá. interrumpido. Bien. Eh, y también, pues, no debe ser, por ejemplo, todo alrededor del tronco, solo debe ser por ejemplo, en tiras no mayores de 15 por 65 centímetros, porque de lo contrario estaríamos ahogando al árbol, o sea, quitándole los canales en donde el árbol se alimenta, ¿no? Los tubos. Circular. Sí, se Exacto, cortaría y le cortaríamos todo el flujo, ¿verdad? De exacto. lo que tiene que ver con la savia. Sí, por supuesto. Sí, entonces, pues sí, debe de ser en tiras de 15 por 65. También depende mucho del diámetro del árbol, pero pues sí, de tal forma que no interrumpamos ese flujo de, de la savia. Ujú. Ujú. ¿Y después qué sigue de eso? Eh, La Después siguiente. de que se recolecta la corteza, eh, se lleva al proceso de martajado en metate, que ahí, pues sí,
es una labor pues algo cansada porque aunque cortes en tiras o en trozos pequeños la corteza, pero debe quedar martajado finamente, entonces se pasa una, dos, hasta 3 o 4 veces dependiendo de la fuerza que uno le imprima al estar martajando. Entonces, una vez que ya se tengan ahí como una masa, ya se mezcla con agua y el mordiente que se va a usar. Ya una vez que tengamos la masa de la corteza de elite, se prepara la madeja. La madeja cuando se compra tiene amarrados en 2 extremos para que no se enreden. Entonces, le quitamos el hilo que trae, le quitamos los 2 hilos y le dejamos un hilo lo suficientemente largo para que al extender la madeja sobre una superficie, pues se tenga esa flexibilidad, porque si lo dejamos así como viene amarrado justo a la medida, no se podría extender la madeja al momento de extenderlo para el secado. Entonces, se lava la madeja en agua simple. Posteriormente, pues se exprime y ya una vez que se tiene la mezcla de martajado de elite, bueno, este martajado se mezcla con 1,5 litros de agua. Y si se va a usar como fijador cal o si se va a usar como fijador la ceniza, pues se le añade y se disuelve. Y una vez que esté completamente disuelta la mezcla, se sumerge la madeja en la mezcla que ya tenemos y se va tallando la madeja con las 2 manos. O sea, se va tallando para que se impregne completamente. Entonces, pues hay que tallar 20, 30 minutos hasta que esté completamente teñido y se deja reposar por 2 días. Una pregunta, querida Sonia, ahorita que lo estoy pensando, no les quema la cal cuando la disuelven en el agua al meter las manos. ¿Cómo de cal, más o menos? Sí, de hecho sí, sí, bueno, las abuelitas como ya tienen callo en las manos, pues sí, no les afecta tanto, pero la verdad es que uno que no está muy acostumbrada al trabajo de campo de ese tipo, sí quema, sí te parte las manos. Estar ahí tallando por 20 minutos, sí te parte la palma de las manos y donde te toque la mezcla, pues sí te parte, te genera surcos. Para 1,5 litros, ¿cuánto le ponen de sal? De cal, perdón. Cal. Le ponen medio cuarto. Medio cuarto. Ajá. De 1/8 de 1 kilo. Exacto. Ajá. Sí. Okay. Tanto si es cal o si es ceniza. Muy La bien. misma medida. Y ya una vez que remojaron la madeja, ¿nos decías cuántos minutos la dejan adentro de la mezcla de la cal con la corteza macerada? Se deja por 2 días. ¿O 2 días? Después de 2 días se revisa si, o sea, se saca la madeja y se revisa si se tiñó completamente o si hay partes en donde por el acomodo de la madeja no se tiñeron bien o algo así. Entonces se deja reposar por 2 días más y se vuelve a revisar hasta que esté completamente teñida y teñida de manera homogénea la madeja. Y luego la ponen a secar. Sí,
posteriormente, ya que se revisó que la madeja está completamente teñida, se saca del recipiente, se exprime y se sacude, se exprime y se sacude porque queda el martajado, o sea, quedan ahí los residuos, entonces se tiene que sacudir y posteriormente se extiende sobre el tendedero o sobre una vara, se extiende lo más que se pueda la madeja para que se seque y de preferencia se debe secar bajo sombra. Ah, mira. ¿Por qué? Para evitar que se queme el color. Ah, Ajá. entonces al sol directo se quema el color. ¿A qué te Sí. refieres con que se queme el color? Este, como una tela, si uno la deja por mucho tiempo en el sol, se quema y se desgasta, o sea que es, por ejemplo, el negro, ¿no? Es negro intenso, si lo deja uno al sol 1 o 2 días, Sí, se quema, se vuelve colora. como blanquizco, se decolora. Ujú. Ah, mira, Entonces, por ese motivo se debe secar bajo sombra. bajo sombra. Sí, Muy bien. principalmente porque sí se requieren 2, 3 días para que se seque completamente la madeja. Y ya una vez que se seca, ¿qué hacen con las madejas? Una vez que se seca, hay que empezar a enredarlo en bolitas para que facilite al momento de hacer los telares. Ujú. Ajá, entonces se van enrollando en forma de bolita y después se hacen los telares de cintura. ¿Y en qué tipo de prendas es en las que se utilizan este tipo de madejas tradicionalmente? Eh, pues inicialmente, cuando no había hilos teñidos industrialmente, con los hilos teñidos hacían el traje típico, el huipil, el enagua, las servilletas, la bolsa del totopo, que actualmente ya casi ni se usa la bolsa del totopo. Anteriormente me decían las abuelas que la bolsa del totopo, pues era ahí el morral para llevar el lonche al campo. ¿Qué es el totopo? O sea, ¿nos puedes explicar? Sí, es eh, tortilla, bueno, la tortilla, pero más delgada y que se deja tostar eh, hasta deshidratarlo completamente para evitar que se eche a perder, evitar que la humedad genere moho y pues aguante varios días. Los abuelitos anteriormente cuando se iban a trabajar por varios días, pues sí, era lo único que llevaban. Totopos, sal, unos chiles verdes, era lo que había en esos tiempos. Pues sí, pero fíjate, la base de la alimentación de pues que en México no prevalece incluso, ¿no? Todo lo que es tortilla, chile, ¿no? Y Sí, finalmente así se alimentaban y bueno, pues es una buena opción y fíjate deshidratado porque entonces sí se conserva, entonces ese es el totopo. Entonces esas bolsas se elaboraban así con esos tintes sin ningún problema de contaminación por colorantes sintéticos, ¿no? Para la comida. O sea, todo tiene su razón de ser, ¿no? sí, claro, porque pues los tintes vegetales pues no son, yo creo que tóxicos para la salud humana. Claro, sí, a menos que fuese con plantas tóxicas, pero esas se tienen perfectamente ubicadas y no son las que se utilizan para este fin, ¿no? ¿Tú nos puedes decir cuáles son los principales problemas que actualmente se presentan para la conservación y transmisión de estos conocimientos tradicionales?
¿Cuáles son las que tú ubicas como los principales problemas, limitantes? Eh, pues los conocimientos ancestrales se han ido perdiendo poco a poco al límite de la extinción, porque las personas que poseen ese conocimiento son básicamente ya personas adultas, grandes, de la tercera edad, entonces se van ellos y con ellos el conocimiento. En la encuesta que se aplicó en la comunidad, bueno, al 11% de las familias, el 100% de ellos coincidió en que el conocimiento de extinción con vegetales ha disminuido desde hace 40, 50 años atrás. Entonces, y esto principalmente porque surgieron los hilos teñidos artificialmente y además se comercializan en los mercados regionales. También la influencia de los medios electrónicos, la accesibilidad en la adquisición de los hilos, telas y la imposición de modas con ropa industrial provoca una desvinculación cultural de usos, costumbres, lengua, vestimenta. Y aunado a esto, pues el precio de las artesanías es muy subvalorado en relación al tiempo y al esfuerzo que se invierte en la elaboración de estas. Otro aspecto a considerar es la migración de jóvenes en busca de empleo y pues con ello la pérdida de identidad cultural. Otra cuestión, pues muy mencionada en los medios de comunicación es la apropiación de estos conocimientos por empresarios privados, por líneas de ropa muy reconocida, que toman estos conocimientos o este tipo de vestimentas y se apropian de ellos o incluso medio modifican un poco, pero que al fin de cuentas pues es conocimiento, es cultura que va inmerso en todo eso de la moda. Sí, pues es el caso tan sonado, ¿verdad? De los bordados oaxaqueños y demás que fueron eh, pues replicados, pero sin dar ningún reconocimiento, crédito, ni obviamente ningún, ni regalías, ¿verdad? A un conocimiento que pues es tradicional y que se ha empleado de una manera que se puede ubicar cerca de lo que es eh, la piratería cultural, ¿no? Biopiratería o piratería artística también. Con toda esta experiencia, querida Sonia, ¿cuáles serían para ti que nos pudieras plantear algunas propuestas para tratar de conservar este conocimiento que ya vimos que tiene repercusiones en cuanto a identidad, en cuanto a aspectos de salud? ¿Cuáles serían esas propuestas que tú podrías hacer para conservar esto, pero no solo para conservarlo, sino para incluso posiblemente difundirlo primero dentro de la misma comunidad que, como tú dijiste, ya se ha ido perdiendo entre los jóvenes de la comunidad? Y si a lo mejor la misma comunidad decidiera en algún momento difundirlo a otras comunidades aledañas o algo así, ¿cuáles serían esas propuestas que tú podrías hacer ya conociendo toda esta situación y con los elementos que ahora ya tienes académicos y también tradicionales, ¿no? ¿Cuáles serían esas propuestas? En primer lugar, que se impartan talleres por las personas que tienen el conocimiento y principalmente a niños y jóvenes. También la creación de un vivero comunitario para producir las especies pintorias, especialmente las silvestres, para darles un uso sustentable.
organizar pequeñas empresas rurales para la manufactura de textiles y su tinción, pues la implementación de la comercialización de estas, porque si no hay comercialización, yo creo que las personas de la comunidad, principalmente las mujeres artesanas, no se animarían. También concientizar sobre los daños provocados en el ambiente por la tinción artificial, que no solo es dañino para la salud, sino que pues daña bastante el ambiente con los químicos y la cantidad de agua que se requiere para teñir las fibras. Entonces, yo creo que por ahí empezaría, por transmitir el conocimiento que todavía se tiene. Ay, pues muy bien, querida Sonia. Yo creo que con esto ya nos has dado en general una panorámica, pero tal vez tú quieras añadir algo particularmente a esta charla. Sí, viendo los los problemas ambientales que enfrenta el planeta, los pueblos indígenas juegan un papel importante por su herencia cultural, sus conocimientos tradicionales y su forma de vida que se basa principalmente en una convivencia armónica con el ambiente. Por lo que el rescate de los conocimientos y la aplicación de las técnicas respecto a tintes vegetales es un plus a mediano y largo plazo para la economía de la comunidad. Y pues con la implementación de los viveros comunitarios, pues también para la conservación de la biodiversidad. Pues muy bien, querida Sonia, pues te agradecemos mucho esta charla. Eh, te lo agradecemos y también a las abuelas Triki, ¿verdad? Que participaron con tan buena voluntad y que hasta donde alguna vez me platicaste, cuando tú les preguntabas que si estaban de acuerdo en brindar talleres, pues todas te dijeron que sí, ¿no? Entonces, pues es una actitud muy empática, muy de interés por su propia comunidad. Entonces, bueno, pues el agradecimiento para ellas y para ti y que hayan compartido esta importante experiencia. También agradecemos a la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo por el registro y apoyo del proyecto 20052-C-91 y a la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Y pues obviamente a la Universidad Autónoma Chapingo. Los coordinadores de este proyecto somos una servidora, Emma Estrada Martínez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo, Álvaro René Sepúlveda Barón, que es profesor investigador de la Sociedad Colombiana de Etnobiología, ambos coordinadores generales de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Entonces nos despedimos, muy buenas noches, muchas gracias Sonia, pues ojalá que nuestro deseo es que esta plática pues sirva, ¿verdad?, para que los pobladores principalmente de Laguna Guadalupe pues se interesen por no perder este importante conocimiento que también implica identidad, ¿no? Identidad comunitaria. Entonces, bueno, esperemos que así sea. Muy buenas noches, querida Sonia. Buenas noches, querida doctora. Hasta luego. Hasta luego.